Esto que habéis escuchado era el sonido de un lobo aullando. Pero después habéis podido percibir el rugido de una bestia. Y es que eso es lo que han estado oyendo los habitantes de Wisconsin, sobre todo los que transitan una típica carretera de Estados Unidos, larga, una carretera donde pasan pocos coches. Pero lo que sí que ocurre es que dicen hay una bestia, algo que los atormenta, y algunos creen que no es de este mundo. La noche del 31 de octubre de 1991, Doristin Gibson conducía tranquilamente su vehículo por Elkhorn, Wisconsin. Cerca de una intersección con el hospital en Delavan, de repente algo golpeó su neumático derecho. Tras bajarse del coche a ver si había atropellado a algún animal o algo, observó en la oscuridad, a unos 15 metros de distancia, algo que parecía una persona. Era corpulenta, estaba al lado de la carretera, tenía un pecho muy ancho, como las personas que van al gimnasio y que levantan pesas. Estaba cubierto de largo pelo. Eso es lo que comentó a un periodista, Doristin Gibson. Y claro, enseguida creyó que había atropellado a una persona. Se intentó acercar a ella para ver si la tenía que ayudar o si estaba herida. Pero cuando se acercó, esta horrenda criatura se abalanzó sobre ella. Se escapó, se fue corriendo a su coche y abandonó el lugar despavorida. Aquella cosa, aquel ser, saltó sobre su automóvil, pero resbaló. Claro, cuando Doristin, regresó más tarde en compañía de un joven, pues querían comprobar si era una persona que estaba loca o era algún tipo de animal extraño que estaba herido. La joven no sabía que ese animal, ese ser, ella no pensaba en ese momento que fuera algo extraño. Ella creía que a lo mejor era un oso, porque la chapa del coche tenía unos rasguños bastante importantes. Y claro, creían que si era un oso era peligroso y tenían que avisar a las autoridades. Y si era una persona, pues a lo mejor la tendrían que llevar al hospital. Ahí se quedó la cosa, no lo volvieron a ver, no volvieron a ver a este ser. Pero aquí ya había empezado tiempo antes. Ya habían empezado tiempo antes los avistamientos de este ser corpulento. Pero aquí donde, digamos, oficialmente la prensa se empezó a interesar. Y cada vez fueron saliendo más y más casos. Sobre todo desde los años 80. Porque hay avistamientos desde los años 60. Lo que ocurre es que desde los años 80 es cuando se ve el fenómeno, cuando se ve esta criatura, pues muchísimo más. Y la prensa ya se empieza a hacer bastante eco del tema. Y aparecen casos increíbles. Era otoño, vamos con otro caso, de 1989. Lorian Endrizi, de 24 años, conducía por la misma carretera. Y tan solo a unos 800 metros del anterior episodio, había poco espacio entre un caso y otro, observó en el arcén izquierdo un animal. Estaba como de rodillas, encorvado, y aminoró la marcha porque, claro, no sabía si era un ciervo, si era un oso, o si era algo que podía provocar un accidente. Pudo distinguir cuando el vehículo iba más lento, a menos de 2 metros de distancia, que no era algo normal. Ante sus ojos apareció
una bestia gris, cubierta con espeso pelo marrón, orejas puntiagudas, colmillos y un hocico como el de un perro. Sus ojos tenían un color amarillento. Entre sus garras parecía tener un animal muerto. Su aspecto también fue descrito como musculoso y movimientos propios de una persona, porque dice que caminaba, pues, derecho. Este avistamiento duró apenas unos 45 segundos. Intrigada, cuando volvió, consultó en una biblioteca a ver qué era ese animal. Y su sorpresa fue mayúscula. Comprobó que la única criatura que se parecía a este animal era la de un hombre lobo. Edrisi se puso en contacto con el periódico local. Tras conocer los rumores, ver historias y escuchar la historia de los anteriores avistamientos, esta mujer habló con el periódico local para comprobar que si había más casos de este tipo. Tras distintos casos, en 1991, justo después del primer caso del que hemos hablado, se publicó un reporte. El reporte era de Linda Godfrey y ahí empezó la leyenda de la llamada bestia de Bray Road. Hola a todos, bienvenidos. Esto es Lo que va 51 y hoy os quería traer este caso de una bestia apodada la bestia de Bray Road, porque es uno de los casos, diríamos, no típicos, pero no típicos. Me explico. Normalmente en carreteras se suelen ver avistamientos de fantasmas, de chicas de la curva, de ovnis, de extraterrestres, pero de hombres lobo, y en la misma carretera, eso es mucho más extraño. Y le dicen hombre lobo porque es lo que más se parece. Esta bestia a lo que más se parece es a un hombre lobo, al típico hombre lobo que hemos visto en las películas. Seguramente esta bestia no será un hombre lobo, pero es lo que más se parece y es lo que han descrito la mayoría de testigos. Y claro, después de que el 29 de diciembre se publicara esta historia, este reporte, y se apodara como la bestia de Bray Road, los testimonios empezaron a florecer. En un principio parecían hechos aislados, pero al final se convirtió en una auténtica trama, una trama digna de una película de terror. Y siempre ocurría en una especie de cruce de caminos en la carretera Bray Road, por eso le llaman la bestia de Bray Road. Al principio, la mera curiosidad periodística hizo que esta mujer, Linda Godfrey, que fue una de las primeras que publicó algo en serio sobre esta bestia, se lo tomara muy en serio. Empezó a estudiar bien el tema, incluso hizo un libro de esta bestia y otras encontradas en Estados Unidos, y se metió mucho en la historia. Claro, ella contaba que estaba trabajando como reportera y caricaturista. Un día, una mujer le dijo que varias personas de la parte de Elkron habían descrito haber visto un hombre lobo. Empezó a preguntar y se dio cuenta que un extraño animal estaba acechando las cercanías de este lugar, sobre todo de esta intersección de caminos en la carretera Bray Road. Le preguntaron un día cuál es el encuentro más horrible que han escuchado con respecto a esta extraña criatura. Y ella contó, porque recopiló muchísimas historias, y contó una. La historia decía que una joven que estaba sentada en un árbol detrás de un granero en su granja, justo en la carretera de Bray, pues un día tuvo un encuentro con esta criatura. La criatura salió de los bosques y pasó la mayor parte de la hora tratando de subirse a un árbol.
ella fue capaz de permanecer lo suficientemente fuerte para evitarlo. Más tarde mostró las garras que dejó en la corteza del árbol esta criatura. Al menos sabemos que no puede trepar por los árboles. Claro, imaginaos estar sentados en un árbol tranquilamente, leyendo, y que la criatura intente subir. Se ve que esta chica estaba sentada arriba del árbol, leyendo o descansando, y la criatura fue corriendo hacia el árbol, intentó subir pero no podía. No podía, dejó las marcas de las garras, y al cabo de una hora se fue. Esa es la historia más escalofriante que cuenta esta periodista de todas las que le llegaron. Cree que es un hombre lobo, que es una bestia biológica que se ha creado. Cree que es un híbrido. Todo eso le preguntaban a la que en ese momento era la experta en este tema, porque había escrito incluso un libro. Otro testigo contó que había visto no a una, sino a 2 criaturas. Claro, por eso dicen que a lo mejor podía haber una población reproductora. Otras personas sostienen que estas manifestaciones son de origen paranormal y algunas fuentes dicen que son espíritus de animales. Esta mujer, la periodista, porque claro, después ya la entrevistaron a ella, porque es la que más sabía, después de todo lo que había investigado, dijo: esta cosa no actúa solo como un híbrido de perro. Los perros híbridos no pueden caminar en posición vertical. Hemos tenido muchos grandes carnívoros, animales en esta zona. Pero esta, que tiene cosas caninas, también tiene cosas humanas. En octubre de 1989, un productor de leche llamado Scott Bay se topó con un animal que corría a 4 patas. Era más grande y alto que un pastor alemán, con un cabello largo, negro y gris. Pudo apreciar que tenía orejas puntiagudas y rabo. Al igual que todos los anteriores testigos, este hombre dijo que también tenía una complexión muy robusta. En la misma fecha se recogió un encuentro donde el protagonista era Russell Guest, que este hombre se llevó el susto de su vida. Relató a los periodistas que había visto en un bosque cercano a la carretera una criatura de pelo largo y gris que caminaba sobre sus patas posteriores. Poseía un gran cuello y anchos hombros. Su estatura era de 1,5 metros. Russell huyó despavorido cuando el extraño animal se encaminaba hacia él. Estaba convencido que era un híbrido entre un perro y un lobo. En marzo de 1990, Mike Ketten, un agricultor de Ekron, que es la zona donde más avistamientos ha habido, al lado de la carretera, sobre las 2 de la madrugada y bajo la luna llena, describió una criatura de cabello oscuro, más grande que un perro. Observó cerca del cruce del hospital. Él dijo: estaba sentado como un mapache y parecía comer algo que tenía entre sus garras. Tenía la cabeza ancha y su hocico no era tan largo como el de un perro. Su cuerpo estaba cubierto de oscuro pelo espeso y sus piernas eran grandes y gruesas. En un principio pensó que, aunque no estaba seguro, que debía ser un oso, pero tras conocer los extraños sucesos ocurridos en el área, reconsideró su hipótesis. Gran susto se llevó Dennis Hastings, que en 1989, mientras cazaba en los bosques de Kenosha, fue sorprendido por el aullido desgarrador de un gran animal. A unos 20 metros, entre el espeso ramaje, solo pudo adivinar la silueta de una gran criatura que caminaba sobre 2 patas. Don Young, otro cazador, asegura haber visto varias veces a la bestia de Bright Road merodeando por los bosques de Wisconsin. En una ocasión incluso la tuvo en el punto de mira, pero no llegó a disparar. Todo esto son casos, son testimonios que son exactos. No hay diferencia entre unos y otros. Una gran bestia peluda, con un cuerpo fuerte, a veces va sobre 2 patas, a veces sobre 4, parece un perro pero es más grande, mucho más agresivo.
Y claro, curiosamente, hay reportes, como he dicho, desde los años 60, pero en la década de los 80 es donde más avistamientos ha habido. Puede ser que cambiaran su zona de caza. Puede ser que donde cazaban ya escasease la comida y estos animales, sean lo que sean, se tuvieran que trasladar un poco más cerca de la carretera. Lo que está claro es que la bestia de Bright Road era una criatura muy agresiva. Una de las características que la gente dice, que la gente remarca mucho, es que era muy hostil. Los Bigfoot, por ejemplo, otras criaturas criptozoológicas, que son las que la ciencia no puede explicar, la ciencia no reconoce, pero existen o han existido, no son hostiles. Se suelen asustar, los pie grandes, en teoría, se esconden del humano. Hay otros perros, que ha habido perros gigantes, otros animales, osos. Osos también se esconden, a veces sí que atacan, pero esta criatura era muy hostil, era muy agresiva. Por eso llamaron la bestia de Bright Road, porque siempre intentaba acercarse a los testigos o incluso atacar. Su mirada era descrita normalmente como agresiva. Se han hecho libros, incluso se han hecho alguna película de esta bestia que parece ser que merodea por Wisconsin o merodeaba. Y es que otro libro de Linda Goffrey fue publicado en 2003 llamado La bestia de Bright Road, y esto significa que este animal, lo que sea, este lobo, este híbrido, lo que sea, aún está muy presente en la zona. En 1990, en Navidad, sobre las 4:30, Heather Bowie regresaba a casa en compañía de varios amigos. Cerca de Loveland, a corta distancia del cruce con el hospital, se ve que en la zona caliente de estos avistamientos, observaron lo que creyeron era un perro de nieve, un perro cubierto de nieve. Claro, los jóvenes lo llamaron para que el perro fuera hacia ellos, pero no era un perro. La criatura se puso en pie sobre sus dos patas traseras, la nieve se le cayó y mostró un pelaje marrón plateado. Se puso a caminar torpemente hacia el grupo, no iba rápido, pero sí que iba hacia ellos. De repente, empezó a correr a cuatro patas, dio un gigantesco salto, y presas del pánico, todos corrieron a una casa. El animal los siguió unos 200 metros, instantes antes de tomar otra dirección. Uno de los sucesos más escalofriantes sucedió en 1972, en el condado de Jefferson. La policía recibió una llamada alarmada de un vecino que había sufrido el ataque de un gigantesco ser. Según la investigación efectuada por el Departamento de Recursos Naturales de Wisconsin, el intruso fue descrito ante las autoridades como un gran animal desconocido. Había intentado entrar en la granja, forzando una puerta, y este ser, dijeron los testigos, que medía más de 2 metros de altura. Cubierto de un largo cabello oscuro, caminaba como un hombre y poseía largos brazos acabados en garras. A las 2 semanas volvió y atacó a uno de los caballos. Lo hirió en un hombro profundamente. En su día los investigadores dijeron que era demasiado violento para ser un Bigfoot, para ser un perro, para ser otro animal conocido, y al final se cerró el caso diciendo que era un animal desconocido. En 2018 se hizo un documental sobre esta misteriosa criatura. Y claro, a partir de aquí ya vinieron las teorías de conspiración. Empezaron a hablar de mutilaciones, de ovnis que mutilaban, de hombres de negro que aparecían por ahí. Pero curiosamente, en el verano de 1991, se informó a la policía de un desconcertante hecho ocurrido en la misma zona, y que nunca fue aclarado. Se hallaron más de una docena de perros y gatos muertos en misteriosas circunstancias en una zanja a lo largo de la carretera Willow, y los funcionarios locales de Delban, del Departamento de Recursos Naturales, declararon que creían que estos animales habían sido utilizados en rituales satánicos.
Pero el jefe de policía, Lynn Jensen, desestimó esta idea, porque decía que algunos de estos animales presentaban cortes en las gargantas, otros decapitados y otros desmembrados. He dicho que se conocen historias de 1960, pero el primer avistamiento que se cree que fue el oficial, la primera persona que lo vio, fue en 1936. Hay recortes de periódico, hay pues historias que se cuentan de generación en generación, que el primer encuentro fue en 1936. Mark Shackelman, un vigilante de seguridad del condado de Jefferson, conducía cerca de un antiguo túmulo de los indios nativos. Sobre la medianoche tuvo un encuentro que no olvidó jamás. Cerca de una loma, observó lo que creía era un perro, pero al alumbrarlo con su linterna, se le congeló el aliento, al comprobar que era una criatura erguida, cubierta de pelo, con orejas puntiagudas y 3 garras en cada mano. Desprendía un olor nauseabundo y huyó despavorido del lugar. Al día siguiente, se encontró de nuevo a la criatura, y ésta sí que balbuceaba. Repetía una palabra ininteligible. El testigo la recuerda como Gadara, Gadara, Gadara. Eso es lo que decía. Shackelman siempre creyó que se encontró con un demonio del infierno. Lo curioso es que en décadas posteriores, pues hubo un montón de avistamientos. Desde 1936 hasta los años 60 hubo, pero no fueron, digamos, muy famosos. A partir de los 80 hasta los 90 y algo, sí que fue el auge de estos avistamientos. Y en Wisconsin estos monstruos tan singulares, estos hombres lobo, estos lobos, estos perros, lo que les queramos llamar, fueron bautizados con distintos nombres. El monstruo Bluff, el Eddie. Al final se quedó con la bestia de Bright Road, pero como veis, no era un caso aislado. En varios lugares de Wisconsin aparecieron también animales muertos y mutilados. Otro caso sin resolver fue el de un perro que encontraron con la cavidad torácica abierta en 2. El corazón había sido extirpado. También se han denunciado durante todas estas décadas la desaparición de decenas de mascotas en extrañas circunstancias. Un hombre uniformado, completamente de negro, intentó sin éxito secuestrar a un perro y lo introdujo en un gran coche negro. Como veis, después ya las historias se fueron desmadrando un poco y ya se hablaba de hombres de negro, de ovnis que mutilaban ganado, de ovnis que secuestraban animales. Pero bueno, mucha gente decía que era una secta satánica, pero eso ya fueron, digamos, conjeturas, fueron historias sin mucho fundamento. Las historias reales son simplemente las de los avistamientos con este ser bastante hostil, y en ningún caso se habla que matara animales ni que alguien lo viera matando animales. Eso ya fueron invenciones, historias de la gente. Lo de la secta satánica también podía ser que fuera una secta satánica que matara animales justo en esa época, en esos momentos, pero se descartó que tuviera relación con esta bestia. Pero es que en este lugar de Wisconsin, no sé qué le pasa, no sé si atrae al misterio, hubo muchos incidentes sin explicar. Tenemos los avistamientos de la bestia, tenemos mutilaciones de ganado, pero es que hay más. En enero de 1992, un hombre de negocios que habló con Linda Godfrey, la mujer que escribió el libro, la periodista, aseguró haber visto 2 ovnis sobrevolando el cielo de Delavan. Eran 2 luces muy brillantes, que emitían chispas mientras se desplazaban erráticamente. En la primavera de ese año, cerca de la zona de pastoreo de Eklund, se encontraron 5 caballos con sus gargantas acuchilladas. Jock Fredrickson dijo que eran heridas casi del tipo quirúrgico. Claro, ya empezaron a hablar de ovnis. Decían, a ver si esta criatura será un extraterrestre que va apareciendo y a veces mutila ganado, a veces va por las personas, y por eso es tan extraño. Pero bueno, hubo otro caso mucho más bizarro, un caso protagonizado por William Bosak, que él mismo no hubiera imaginado jamás haber vivido.
Eran las 10:30 de la noche, el 2 de diciembre de 1974. Cerca de Frederick, en Paul Country, este agricultor de 69 años observó una extraña máquina, en forma de campana, envuelta en una niebla. Estaba casi en el suelo, flotando. La mitad del objeto estaba cubierta y en su parte visible observó una ventana por la que vio una criatura delgada de tonalidad oscura. Su piel era de color marrón rojiza. Tenía mucho vello por todo el cuerpo que le salía de la punta, pero no tenía barba. Dice que tenía mucho pelo, que llegaba hasta la punta de la nariz, pero no tenía barba, eso dijo. Las orejas eran grandes, como las de una ternera, y sus ojos eran protuberantes. Tenía un aspecto espantoso, la cara era chata y parecía un Bigfoot. Y es que yo, con todas las historias de misterio que he visto, he oído, he leído, nunca había oído una cosa así. Hay muchos testimonios en esa zona que hablan de extrañas criaturas peludas observadas en el interior de ovnis, de objetos extraños. Eso nunca yo lo había oído en ningún sitio. Siempre los humanoides que se ven son, pues, delgados, con cabezas largas, pequeños, pero nunca con pelo. Este hombre dijo a los investigadores: la criatura levantó sus brazos por encima de su cabeza y por su expresión parecía tener el mismo miedo que yo. Después de unos 10 segundos, el objeto se perdió a la vista del testigo. Al día siguiente se encontró una porción de 1,80 m de diámetro aplastada, y esa fue, digamos, la visión más extraña de este caso. Pero claro, ¿qué ocurre? ¿Qué es este monstruo? ¿Es humano? ¿Es un perro? ¿Es un híbrido? ¿Es un hombre lobo? ¿Es un extraterrestre? Para los expertos consultados, el animal descrito por los testigos no podría ser ni un coyote, ni un lobo rojo nativo del lugar. Un lobo gris sí que podía ser más grande que los lobos normales, pero por lo general en esa zona no hay lobos grises. Además, los lobos grises no se pueden poner de pie. También se ha valorado la hipótesis de un híbrido entre un perro y un lobo, pero de las garras y la apariencia humana descarta un poco esa probabilidad. El único candidato posible, dicen los expertos, podía ser un oso pardo. Lo que pasa es que estos animales no caminan largos trayectos a dos patas y rara vez, como he dicho antes, interactúan con humanos. El investigador Richard Hendricks, junto a Loren Coleman y Jerome Clark, piensan que los testigos pueden describir al Shakuna Wakrin, un raro y extinguido espécimen de lobo que ya fue descrito por los nativos americanos y por los primeros colonos de la zona, como un animal de piel y vello oscuro que camina sobre sus patas traseras. No obstante, también esto tiene un par de lagunas, porque esta criatura descrita como apariencia humana y complexión fuerte no se ajusta mucho tampoco a la descripción de los Shakuna Wakarin. Los criptozoólogos sugieren que a lo mejor esto es más un Bigfoot, un Yeti. El Yeti es más de las montañas asiáticas, pero bueno, para que no lo entendamos, es más un Bigfoot que un lobo. Porque los Bigfoot son como, parecen osos, parecen medio humanos, caminan sobre dos patas, son corpulentos, están cubiertos de pelo marrón. Lo que no cuadra son las garras y el hocico de perro. Y bueno, lo del hombre lobo es una cosa un poco más mítica, un poco más mitológica. Pero quién sabe. Al final, la bestia de Bray Road
tiene muchas semejanzas con un hombre lobo, es verdad, aunque sea lo menos probable, es a lo que más se parece, a un hombre lobo. Y eso a lo mejor explicaría que no se ve cada día, pero sí que se ha ido viendo durante décadas y décadas. Otros dicen que pueden ser seres que se manifiestan a través de otras dimensiones. Eso es bastante... A mí esa idea me gusta bastante porque a veces nosotros pensamos que los seres que vemos en las carreteras, los monstruos que vemos, están físicamente, pues tocando nuestro suelo. Pero hay muchos investigadores que creen que como ovnis, fantasmas, criaturas mitológicas, todo esto pueden ser apariciones que vienen de otra dimensión, aparecen y desaparecen. Mucha gente ha pensado en a ver si podemos capturar esta bestia, pero es casi imposible. Es casi imposible porque no se ve mucho, solo se ve normalmente un espécimen. A lo mejor cada 10 años sí que hay avistamientos, pero no es una cosa habitual. Y también para atraparlo, ¿cómo atrapas a una bestia tan hostil? Le disparas, sí, le podías disparar, pero quién sabe cómo reaccionaría. Lo extraño es que, bueno, hay otra historia que habla que a lo mejor es un cavernícola perdido que ha ido pues sobreviviendo en esas montañas por ahí, por esa zona. Esa no me la trago, pero también es curiosa, yo tengo que contar. Y es que hubo un incidente registrado en Wisconsin que se ajusta mucho a esto del cavernícola perdido. Yo lo cuento, yo no creo en esta historia, pero quién sabe. En 2005, Matt Wakili, de 22 años, conducía por White Pigeon Road. A la altura del cementerio observó una criatura erguida entre las tumbas. Medía 2 metros, estaba cubierto de pelo de color chocolate, excepto en la cara y el pecho. Su cabeza mostraba una gran cabellera, los pelos de punta, y apoyaba el pie derecho sobre una lápida. Al joven le pareció ver lo que se describe como un cavernícola. Claro, no tiene nada que ver con un hombre lobo, un cavernícola. Pero eso es lo que vio este chico. Bueno, no es que no me crea la historia, no me creo que sea un cavernícola, porque es imposible que hayan sobrevivido tantos años, pero quién sabe. ¿Vosotros qué creéis? ¿La bestia de Bray Road? ¿Creéis que puede ser un lobo? ¿Un perro que no conocemos? ¿Un híbrido entre esos dos? ¿Un hombre lobo que aparece en las noches de luna llena? ¿Un Bigfoot? ¿O un animal desconocido? Yo me decanto por lo del animal desconocido. Yo me decanto por una especie de híbrido entre lobo, gris y perro, gigante, que ha aprendido a ponerse sobre 2 patas para a lo mejor cazar animales que suben a los árboles, porque seguramente no come animales como el de grandes. Seguramente come animales más pequeños, zarigüeyas o pájaros o animales, pues ratas, yo qué sé, animales más pequeñitos. Seguramente pues se suben a los árboles para escapar de él, y él ha intentado aprender a ponerse erguido sobre 2 patas para cazarlos. Esa es mi teoría, ¿eh? No soy experto en animales, pero sí que me gusta mucho la criptozoología. Y bueno, podía ser que... Porque en la descripción hay que recordar que camina erguido sobre 2 patas, pero poco tiempo. Es como si no supiera caminar mucho tiempo erguido, como si estuviera aprendiendo. Por eso yo creo que es un híbrido entre 2 animales, muy grande, que hay pocos especímenes, que suele estar escondido, suele estar en lugares donde no hay humanos, y que en ocasiones pues se adentra hacia el reino humano o alrededores para cazar, porque a lo mejor en su zona ya se ha acabado lo que comen, los animales de los que se alimenta,
y a veces pues intenta sobrepasar los límites y aparecer cerca de, sobre todo de esta zona, que es lo más curioso y es lo que a mí me descoloca de esta historia, porque si es un animal que caza y va cambiando de lugar para cazar, ¿por qué siempre se ve en esa zona? ¿Qué hay en esa zona? ¿Qué hay en ese punto de Wisconsin, en esa carretera, en ese cruce de caminos, cerca del hospital? Algo hay ahí para que siempre aparezca en esa zona. En un caso, a mí me apasiona la bestia de Bryce Road, como todos los animales extraños que aparecen, desaparecen en la criptozoología. Creo que era un tema apasionante y este es un caso que no conocía, por cierto, y me tiene pues embobado, porque pueden ser multitud de cosas. ¿Quién sabe si son extraterrestres, humanoides extraños? ¿Quién sabe si es una bestia que ha vivido en esa zona durante siglos y no la conocemos? ¿Quién sabe si es un hombre lobo? Si existen los hombres lobo, yo no lo creo, pero ¿quién sabe? Lo más normal es que fuera un híbrido que no conoce la ciencia y que bueno, a veces los testigos, en según qué ocasiones, por esa larga carretera, lo ven y se asustan, porque encima era agresivo. Gracias a todos y hasta la próxima.